Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Hoy 14 de junio, sábado 14 de junio del 2025 arranca el Gran Mundial de Clubes, un torneo completamente nuevo, pero que en lo personal le tengo bastante ilusión, tengo una estima bastante alta y creo que con el tiempo va a ser un torneo que se le va a dar la importancia que se le merece. Un Mundial de Clubes, un torneo mucho más importante que una Intercontinental, a mi punto de verlo. Obviamente, como es algo nuevo, todavía no se sabe bien cómo va a ser, hay varias cosas nuevas, cosas raras, que habrá que ver cómo salen. Está en un veremos, puede ser algo muy bueno o puede que sea puro negocio. En lo personal, le tengo fe. Ahora, como gran competición, se merece un gran video y un gran juego, porque no deja de ser un juego. Esto de tratar de adivinar los resultados, al final es fútbol, es deporte, puede pasar cualquier cosa. En lo personal, creo que van a haber varias sorpresas, ya lo voy a decir. Pero les quiero presentar mis predicciones para el Mundial de Clubes 2025. Básicamente, lo que vamos a hacer con este simulador es ir posicionando a cada equipo de cada grupo, desde el grupo A hasta el grupo H, el primer y el segundo puesto para quienes clasifican y quienes se darían enfrentando en los octavos, luego los cuartos, semis y finalmente la final del Mundial de Clubes. Vamos a arrancar lógicamente por el principio, por el grupo A, que lo tiene el Porto. Porto conocido por varios argentinos, por ahí más conocido Anselmi, el director técnico que supo salir campeón con Independiente del Valle en 2019 frente al Colón en la Sudamericana. A Nehuen Pérez, defensor que ha ido varias veces convocado a la selección argentina. Y Alan Varela, el ex Boca, una de las figuras de este Porto, que es un Porto bastante flojo. Un Porto que estuvo en la final de la Copa de Portugal, pero que la perdió, que en la Liga de Portugal salió tercero, en Europa no le fue para nada bien, y te diría que de los europeos es uno de los más flojitos Porto, la verdad. Luego tenés a Palmeiras, conocido por todos, gran Palmeiras, que es, te diría, de los mejorcitos que hay en Sudamérica, el mejor primero de la Libertadores en la fase de grupos. Palmeiras que, bueno, todos sabemos los jugadores que tiene, Estevao, que ya está vendido al Chelsea, Richard Ríos, un colombiano que en personal es una debilidad mía, y el equipo que tiene Palmeiras, sabemos que mínimamente para pasar de fase de grupos tiene. Luego el Al Ali, que no vamos a vender humo, es un equipo que nadie vio jugar, y me incluyo, pero sí he sabido que es el más grande de Egipto, 12 veces campeón internacional en África. Y por último, el equipo de las superestrellas, al equipo de Mascherano, el equipo de Messi, de Suárez, de Busquets, etc., al Inter de Miami. Se podría decir el equipo anfitrión, por así decirlo, de este Mundial de Clubes. Como yo creo que va a pasar, y tal vez para algunos sea una sorpresa, yo creo que es algo que puede pasar tranquilamente. El Palmeiras se clasifica como primero en el grupo A. La cuestión es quién sea el segundo. El Porto del Inter Miami. El Al Ali puede sorprender, seguramente es un equipo bastante duro, pero no lo pondría en un segundo puesto. La cosa es quién sale segundo. Como dije, para mí el Porto viene bastante flojo. El Inter Miami tampoco es que sea una locura de equipo, pero creo que si los jugadores, si Messi, Suárez, Federico Redondo, compañía, se toman el Mundial de Clubes con la importancia que tiene, pueden llegar a pelear y pueden llegar a clasificar en un segundo puesto, o por lo menos así lo pongo yo. Grupo B, un grupo bastante cantado de quienes son clasificados. Está Paris Saint-Germain, el actual campeón de la Champions, el Atlético de Madrid, el Atlético de Cholo, el Seattle Sounders y el Botafogo. Que si el Seattle le ganó al Inter de Miami en la Coca Champions, el Botafogo es el actual campeón de la Libertadores. Pero aún así yo creo que está bastante cantado quiénes son los dos que van a clasificar, la cosa de quién primero, quién segundo. Yo en este caso el Botafogo no es el mismo Botafogo que salió campeón. Todos es bien sabido las
transferencias esas medias raras que hubo entre Botafogo y el Lyon, que casualmente el Lyon también es el mismo dueño, el Lyon estaba entrando en una crisis económica, bueno, tema para otro video, para otro momento. Y el Seattle, que sí, como dije, le ganó al Inter Miami en la Coca Champions, pero sigue siendo un equipo bastante menor. ¿Cómo yo creo que van a clasificar en este grupo B? Primer puesto, y voy a explicar por qué, el Atlético de Madrid. Y segundo, el PSG. ¿Por qué? Digo que en este orden. El PSG para mí es mejor equipo que el Atlético. Pero creo que va a arrancar el Mundial de Clubes bastante dormido. Tienen, por así decirlo, la obligación o la suerte de que el primer partido es contra el Atlético que se juega mañana domingo. Yo creo que el Atlético está con ganas de salir campeón, está con ganas de competir y va a arrancar con todo el Mundial de Clubes. El PSG va a ver que es el parate. Soy el actual campeón de la Champions, le tengo que meter pila. Va a perder contra el Atlético en la primera fecha y después de ahí se va a ir despertando y va a terminar clasificando segundo. Ahora, grupo C, un equipo que todos queremos saber cómo pasa, todos queremos escuchar. El grupo del Bayern, de Benfica, de Boca y del Auckland City. Hay cosas que son sabidas, que no va a haber una grandísima sorpresa. El Bayern va a pasar primero y el Auckland City va a salir último. El equipo de Oceanía no le va a dar para clasificar, ni mucho menos para salir tercero. ¿Cómo yo creo que puede pasar entre Benfica y el Boca? La cosa es quién sale segundo, Boca o Benfica. Creo que va a ser muy parejo, más de lo que la gente se piensa. Boca no es ningún cuco, Boca no es ninguna locura, pero Benfica tampoco es que lo sea. Benfica de Di María, de Otamendi, sí, de Roleiser. Pero no creo que sea una locura decir que en el partido entre ellos empatan y que Boca terminaría pasando por la mínima en un segundo puesto. Ahora pasando al grupo D, el grupo del Chelsea, el actual campeón de la Conference League, un Chelsea bastante flojo. Flamengo, un Flamengo muy fuerte, Flamengo que está puntero en el Brasileirao. Flamengo salió primero en el campeonato carioca, que sí, en la Libertadores le costó, clasificó en la última fecha peleando ahí hasta los últimos minutos con Central Córdoba, pero que sigue siendo un Flamengo muy fuerte. Completan el Esperance de Túnez y Los Ángeles FC. Los Ángeles FC, el equipo de Giroud y de Lloris. ¿Qué yo creo que va a pasar? Dije, el Chelsea empezó un equipo flojo, que si le saben comer la mitad de la cancha, que si tanto Enzo Fernández, Caicedo y Palmer no tienen tanta participación, no tienen un gran partido, es un equipo que se nubla bastante. Por ahí puede pasar alguna individualidad de Pedro Neto, pero yo creo que Flamengo va a aprovechar su gran momento que tiene Flamengo actualmente, que es uno de los mejores equipos sudamericanos que hay en este Mundial de Clubes, y va a ser primero y el Chelsea va a pasar segundo. Ahora elegimos al grupo E, el grupo de River, el grupo del Inter, de los Bravos Red Diamonds, el Monterrey. Un Inter que ya no tiene el mismo técnico que llegó a la final de la Champions. Ya no está más Inzaghi. Monterrey, más de lo mismo, ya no tiene más a De Micheli, que en este caso creo que es algo que favorece a Monterrey. Aún así, vamos a ser realistas, el Inter va a pasar primero, sin complicaciones. La cosa es quién sale segundo. Al Uragua lo voy a sacar completamente de la ecuación y vamos quedando entre River y Monterrey. Creo que también va a ser muy parejo, más de lo que nos gustaría a nosotros, hinchas de River. Probablemente haya un empate, es algo que puede pasar tranquilamente, pero River juega a favor. Para la diferencia de goles es que el último partido del Inter es con River. Un último partido que seguramente ya esté clasificado, guarde algunos jugadores para los octavos. Y que los suplentes del Inter te pueden ganar, sí, te pueden ganar, pero no creo que te ganen por mucho, o tal vez sacas un empate. Ni hablar, te digo, por ahí con soñar una victoria. Pero creo que eso lo va a favorecer a River y va a terminar clasificando segundo en el grupo E. Ahora, pasamos para el grupo F, un grupo, te diría, el más flojo de lo que hay o de los más flojitos que hay en nivel en general.
Porque tenés a un Dortmund muy flojo, un Dortmund que terminó en mitad de tabla de la Bundesliga, que no clasificó en ninguna competición europea, que está muy lejos de ser ese Dortmund que llegó a la final y que terminó perdiendo la Champions contra el Real Madrid hace 2 años. Está muy lejos de eso, pero que yo creo que aún así juega como el favorito en este grupo. Fluminense, otro equipo que también está muy lejos de ser ese Fluminense que supo salir campeón de la Libertadores. Y luego tenés al Mamelodi Sundowns y el Ulsan Hyundai. ¿Qué yo creo que va a pasar acá? El Dortmund va a clasificar primero. Fluminense viene muy flojo. Yo creo que algún brasilero va a terminar decepcionando en el Mundial de Clubes. Y creo que el que tiene las papeletas, el que tiene mayor chance para decepcionar y quedarse afuera en fase de grupos es Fluminense. La cosa es quién clasificaría segundo, la verdad no sé. Es un tiro al aire. Me lo tengo que jugar, vamos con el Mamelodi Sundowns. Pero mayormente creo que van a clasificar porque Fluminense va a hacer un muy flojo papel en el Mundial de Clubes. Ahora, vamos al penúltimo grupo, el grupo G. Grupo del Manchester City y de la Juventus. Y completen el Wydad, el Casablanca y el Al Ain. Acá nos vamos a meter una emoción que no hay, que no existe. El City es el City con Rodri. Todos sabemos que City con Rodri, City sin Rodri es otro equipo. Pero ahora van a tener a disposición a Rodri. Van a clasificar primeros y la Juventus va a pasar como segundo puesto. Acá en el grupo H, el grupo del Real Madrid, que lo voy a ir marcando porque es obvio, es algo que traspasa la lógica incluso, que el Real Madrid va a clasificar como puntero, como primer puesto. La cosa es quién pasa segundo. El Salzburgo, seguramente el más flojo de Europa. El Al Hilal, el ex equipo de Neymar, el actual equipo de Filippo Inzaghi. O el Pachuca, que entró en la última ventana. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo que el Salzburgo, el equipo más flojo de Europa, va a quedar afuera. El Pachuca va a quedar afuera y va a pasar el Al Hilal de Arabia Saudita. El Al Hilal de Filippo Inzaghi, señores. Y así quedarían los octavos de este Mundial de Clubes. Palmeiras contra el París, el Bayern contra el Chelsea, el Inter de Milán contra el Mamelodi Sundowns, el Manchester City contra el Al Hilal, yéndonos para el otro costado, el Atlético de Madrid contra el Inter de Miami, Flamengo contra Boca, Borussia Dortmund contra River y Real Madrid contra Juventus. Vamos a arrancar por el principio, por el paso, por el lado izquierdo. Palmeiras contra el PSG. Yo dije que es un Palmeiras que muy bueno. Además, lo terminé clasificando como primer puesto. Tuvo mala suerte, la verdad tuvo mala suerte que justo le tocara el PSG en los octavos, porque si no creo que es uno de los sudamericanos que más chance tenía para llegar lejos, pero frente al PSG que ya va a ir despertando, ya va a ir llegando a ese nivel que llegó para salir campeón de la Champions, no va a tener ningún tipo de posibilidades. Y el Paris Saint-Germain va a pasar los cuartos. Y se van a enfrentar contra el Bayern o contra el Chelsea. Dije recién, Chelsea es un equipo flojo. Sí es cierto que el Bayern resalta por sus individualidades más que por su nivel colectivo. Pero yo creo que Harry Kane, Olise, Musiala, Kimmich y compañía va a sobrar para ganarle al Chelsea y clasificarse a los cuartos de este Mundial de Clubes. Por este costado, en estos que llegarían a los cuartos, no hay mucha emoción. No creo que haya ninguna sorpresa. El Inter le va a ganar sin complicaciones al Mamelodi Sundowns. Y el Manchester City, yo creo que va a ganar al Al Hilal, pero le va a costar. No va a ser un partido fácil para Guardiola. Ahora nos situamos en el otro costado de las fases, en el otro lado de los octavos. Y empezamos con el Atlético de Madrid contra el Inter. Un Atlético que, como dije recién, tiene hambre de gloria. Un Atlético que quiere pelear a toda costa, el Atlético de los argentinos. Quiere repetir esa hazaña de salir campeón intercontinentalmente sin salir campeón en su continente. Lo
Recordemos que en su momento el Atlético perdió una final de Copa de Europa contra el Bayern Múnich. El Bayern no se quiso presentar en el Intercontinental contra Independiente por la Segunda Guerra Mundial y el Atlético de Madrid terminó saliendo campeón intercontinentalmente frente a Independiente. Yo creo que van a querer repetir esa hazaña histórica y le van al Inter de Miami sin despeinarse. Ahora, ¿contra quién se enfrentan? Flamengo contra Boca, un cruce que es de Libertadores, si no fuese porque Boca no se clasifica a Libertadores. Y yo creo que acá los brasileros juegan con ventaja. Boca demasiado lejos duró y va a pasar Flamengo, el puntero del Brasileirao. Y ahora River se enfrenta contra un europeo, se enfrenta contra el Dortmund, que ya dije que es un Dortmund muy flojo, un Dortmund muy malo. Y sí, hay que ser realista, River está muy lejos de ser el River ideal, ese River soñado, el River que uno espera del River de Gallardo. Pero aún así yo te digo, el Dortmund no me parece ningún cuco. Este Dortmund no me parece ningún cuco. Un partido a este Dortmund le puede ganar. Va a ser difícil seguro, pero yo creo que River le puede ganar a este Borussia Dortmund y se clasificaría a los cuartos del Mundial de Clubes, el cual se va a enfrentar contra el Real Madrid. Que sí, si no le metiste emoción contra los Juventus. Está bien que el Real Madrid no es el mejor Real en la última década, pero sigue siendo el Real Madrid de Mbappé, de Vinicius, de Valverde, de Courtois, etc. Vamos a arrancar por este costado, por donde terminamos, para seguir este hilo. Se enfrentaría a River contra el Real Madrid, un partido con mucho morbo. El actual equipo del cual es dueño del pase de Mastantuono contra River, el equipo que tiene a Mastantuono jugando. Yo creo que es un partido con bastante morbo. Me encantaría decirte, marcarte acá River semifinales, finales, ser campeón, pero es algo utópico, es algo que es irreal. Yo realmente creo que llegando así como se dio en esta simulación, creo que para River ya sería un buen Mundial de Clubes. Y ya soñar contra el Real Madrid sería algo, repito, utópico. El Real Madrid pasaría a las semifinales sin ningún tipo de problema seguramente. Y se enfrentaría contra el equipo que yo dije tiene hambre de gloria. Se enfrentaría contra el Atlético de Madrid, que le ganaría a Flamengo en los cuartos. Y había clásico madrileño en las semifinales del Mundial de Clubes, señores. Ahora, se puede dar otra revancha acá. Porque el PSG juega contra el Bayern. Un PSG ya despierto. Un PSG muy cercano al PSG que conquistó Europa. Y yo creo que al Bayern lo van a pasar por arriba. Solamente será la mayor goleada, me van a decir, de este Mundial de Clubes. Y se van a enfrentar, sí señores, contra el Inter. Al Inter le va a ganar al City. El City no va a poder contra el Inter de Lautaro Martínez. Y va a haber revancha en el Mundial de Clubes. El PSG contra el Inter. Que un Inter, repito, no es el mismo Inter que yo en la final. No está Inzaghi. El PSG va a estar completamente despierto. El PSG de Don Luis Enrique se clasificaría a la final ganándole al Inter nuevamente. Y ahora hay otra revancha, porque en los octavos de la Champions el Atlético perdió contra el Real Madrid. Julián pateó un penal, tocó 2 veces la pelota. Cambiaron el formato, ahora ese tipo de penales se repetirían, pero en ese momento no. En ese momento el Atlético quedó eliminado y el Atlético tiene bronca. Los argentinos tienen bronca. Yo creo que el Atlético de Julián, el Atlético de Simeone, de todos los argentinos, le van a ganar al Real Madrid y se van a clasificar a la final del Mundial de Clubes.
Ahora tenemos una final completamente europea. Una final de dos polos opuestos. El Atlético sabe cuándo atacar. El Atlético sabe cómo resguardarse. Sabe cuándo atacar y hacerte daño. El PSG es un equipo que presiona y presiona y te presiona y te presiona. Un equipo que le gusta tener la pelota. Un equipo que le gusta dar libertad a los delanteros y el ataque. Luis Enrique contra Cholo Simeone. Dembélé contra Julián Álvarez. Vitinha contra De Paul. Va a ser un gran partido, una gran final para el neutral, como es uno. Y yo creo que hay un equipo que va a hacer historia. Hay un equipo que puede consagrarse como campeón de absolutamente todo, como el primer campeón de este Mundial de Clubes, primer campeón de un sextete con este nuevo formato de Mundial de Clubes, y es el PSG. El Paris Saint-Germain de Don Luis Enrique va a salir campeón de este gran Mundial de Clubes y va a entrar en los libros grandes de la historia de este deporte. Señores, así quedaría el Mundial de Clubes en mi predicción. Me invito, quienes quieran hacerlo, tienen el mismo simulador para hacer una descripción. Les agradecería a todos los que les gustó el video, llegaron hasta el final. Sigan en las otras redes sociales, Instagram, TikTok, y le den un like al video, que me ayudarían un montón en lo personal. Y los espero de pronto. Adiós.